Tu corazón solidario y la pantalla traspasa. Vamos a hacer un saltito de continentes, nos vamos de África, Canarias a América del Sur, nos vamos a ir a Chile, nos vamos a ir al Wallmapu. Que no esté quizás familiarizada con este término, el Wallmapu es en Mapudungún, me voy a permitir este momento, esta aclaración, pero creo que es importante. Es el país mapuche, ¿no? en lengua mapuche. Y bueno, que no responde a fronteras occidentales, ¿no? entre Chile y Argentina. Y bueno, vamos a hacer este saltito para hablar, nos viene a hablar hoy Cristina, de la revuelta social en Chile, el estallido chileno de 2019, pero ese estallido no llega solo, no llega de la noche, de la noche a la mañana, ¿no? Hay un caldo de cultivo de muchos años atrás, de luchas, de represión, de una lucha por unos derechos, de unos conocimientos, de unos saberes acumulados, de unas experiencias, de gente ya ausente también por el camino, que han permitido que esto ocurra, ¿no? Y entre medio de todo ese contexto también está el proceso constituyente que está en estos momentos aconteciendo en Chile y que tiene todo que ver con esta revuelta chilena, ¿no? Esta constitución, aunque es simbólica, voy a matizar esto de simbólica, ¿no? Es súper importante, ahora mismo es un cambio muy importante para Chile también, y digo lo de simbólica porque aquí las constituciones las saltamos a la torera, pero independientemente de eso, para Chile, al menos lo que yo he ido recogiendo en algunas personas y también hablándolo con Cristina, ¿no? Está haciendo un cambio, ¿no? Y en ese sentido, y solo por dar algún datillo, está creando otras formas, se está creando desde otras formas de ver las cosas y de ver un país en este caso, ¿no? Para poder destituir esa de Pinochet del año 80, ¿no? Es una constitución que recordar que ha sido, los constituyentes o las constituyentes han sido elegidas, ¿no? Ha sido de forma participada, que hay representantes de pueblos originarios en ese proceso constituyente, que es paritaria, ¿vale? Hay toda una serie de cuestiones nuevas que ponen un acento en algo que anteriormente no había pasado en Chile, ¿no? Y bueno, todo esto tiene relación con lo que nos va a contar hoy Cristina, que bueno, voy a hacer una pequeña pausita y agradecer a la SPAL por poder invitarla, por invitarme a mí a poder presentarla, que estoy hasta nerviosa, llevo nerviosa ya un par de días porque con ella se viene un cachito del Wallmapu y eso me llega muchísimo, así que muy afortunada por estar aquí contigo hoy. Y bueno, para no quedarme yo sola con esta información de quién es Cristina, la voy a presentar. Y luego pasamos a su ponencia, luego le haré unas cuantas preguntillas y luego ya para que vayan digiriendo y luego ya ustedes pues pueden ir comentándole, preguntándole o lo que les apetezca, reflexionando con ella, ¿no? Bueno, Cristina Payal Pilquinao, perdón, ella es egresada en la Universidad de Santiago de Chile en Ingeniería de Minas. Es activista mapuche, actualmente trabaja en la revista Trafquintu y es miembro del colectivo intercultural Cutana, ¿no? Que reúne a 4 pueblos indígenas. Fue miembro del equipo que daba forma al boletín informativo mapuche Amuleaín. En 2012 integró la red de mujeres mapuche, en donde ocuparía luego el cargo de vicepresidenta. Fue fundadora del colectivo universitario Mapusach en 2015, que levantó talleres de Mapudungún, que es la lengua mapuche, como les comenté antes, del palín, el juego también tradicional, incluso la historia mapuche, ¿no? En 2018 fue vocera de la Coordinadora de Organizaciones Mapuche de Santiago, que comenzó a prestar apoyo activo a diversos casos políticos judiciales que afectaban al movimiento mapuche también, el tema de presos políticos, ¿no? Que ella poquito a poco nos irá introduciendo también. Fue parte de Mujeres Autoconvocadas, que fue un grupo que se generó a raíz de… eran autoconvocadas en las calles, si no me equivoco, ¿no? Éramos mapuches, mujeres mapuches mujeres mapuches autoconvocadas, perdón, y que de alguna manera se reúnen precisamente contra las violencias hacia las mujeres, ¿no?
En este caso, en este momento ocurría el caso de la Machi Francisca Linconao, con el caso Lucinga Macay, que fue, por ejemplo, creo que por aquí estuvimos en algún momento, yo recuerdo que lo hicimos alguna charla y creo que algunas presentes estuvieron con esto de la Machi, el caso de la Machi, ¿no? Que estuvo 9 meses en prisión, si no me equivoco, bajo esa ley antiterrorista de Pinochet y que ahora es constituyente del proceso de constitución, o sea, de la Constitución chilena, ¿no? También estaba presente el asesinato de la activista ambiental Macarena Valdés, el caso de Lorenza Cayuán, ¿no? que la obligaron a parir engrillada a una camilla, bueno, entre otros tantos casos que fueron, ¿no? Que precisaron para que todas se reunieran. En 2019, asume como vocal de interculturalidad en la federación de su universidad y en 2020 se desenvuelve como comunicadora en el podcast La Hora del Nutram, junto al historiador mapuche Philippe Aminao, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Ella es Cristina, ella nos va a contar muchísimo más. Vamos a disfrutar ahora también de su ponencia, de su disertación y adelante. Feley, la mien, Chaltumay. Gracias. Mari Compuche, Mari Pulamien, Mari Compuguenú y Compucompan, Chaltumay, Tufachi Nutram, Traupain Tufachi Nutramu, Ka Ayukulinten Piuque, Tufachi Sungumu, Pemañen Comel Kalimun Comtati, Incheta Cristina Peyal Pilquinaba Piñen, Inche Mapucheñen, Somo Mapucheñen, Ka Inche Sunguanguin, Ka Sungun Feula. Mi nombre es Cristina Payal Pilquinao, como decía la hermana Lala Miennere. Me he desenvuelto como activista mapuche hace ya bastantes años, tengo 30 años y durante toda la universidad estuve activa dentro del movimiento mapuche. Pero también tuve la oportunidad de ser parte del movimiento estudiantil que se gesta, que tiene unos primeros atisbos el 2001, pero yo comienzo el 2006 a través de las marchas de los pingüinos, donde muchos teníamos 14 años, estábamos en primero medio y comenzábamos con nuestras primeras marchas. Y eso es más o menos lo que vengo a hablar hoy día. Entonces, el título de esta exposición, porque de alguna manera desde SPAL se nos pide que hablemos del estallido social y en el estallido social no fue liderado por un grupo, hubo un detonante que fueron los estudiantes secundarios, sin embargo hay una acumulación de fuerza por parte de los diferentes movimientos sociales que permiten entonces que la concientización llegue a tal punto que en algún momento estalla y decanta decanta en varias cosas, pero una de las más conocidas es el proceso constituyente. Yo no vengo a manifestar mi opinión de si el proceso está bien o está mal, vengo a poner en perspectivas todas estas miradas, porque también en Chile existe un movimiento mapuche autonomista que no es un solo movimiento, porque tiene variadas expresiones que son movimientos que también buscan la liberación del Gualmapu, que es algo que voy a detallar durante la presentación, a través de la violencia política, a través de la toma de los terrenos y también a través del sabotaje. Entonces, por eso tampoco vengo como a decir esto está mal o está bien, este es el camino, no, sino a poner en perspectiva las cosas que yo veo y que ahora como comunicadora, ya saliéndome de la dirigencia y desde las comunicaciones y desde el haber cubierto el proceso constituyente desde la institucionalidad, pero también del haber estado acompañando los procesos de presos políticos desde las comunicaciones y desde también las redes de apoyo, para que ustedes también tengan una noción de qué es lo que está ocurriendo en Chile, que ocurren muchas cosas. Feley, entonces hoy día, cuando yo digo Feley, es ok. Entonces yo generalmente voy a usar palabras en mapudungún, porque creo que también el idioma mapuche representa la forma de visión de un pueblo, y si tengo algún tiempo quizás también podría hablar un poco de eso. El lenguaje, el idioma de un pueblo representa la forma en que el pueblo ve, en que este pueblo o que los diferentes pueblos indígenas vemos también y concebimos el mundo. Así es que cuando yo diga Feley, en el fondo es como si estuviera diciendo ok, pero en mapuzungún.
FLI. Entonces, estallido social en Chile. Un breve contexto, el rol de los movimientos sociales y los desafíos futuros. El estallido, entonces, lo que les comentaba, no es algo que se geste por generación espontánea. Hay un trabajo, en Chile hubo una dictadura militar que duró 17 años, liderada por Augusto Pinochet, y que tiene también a ideólogos que cambian la matriz económica del país, la matriz política, y que a través de una constitución que se gesta dentro de 4 paredes, cambia y privatiza muchas cosas, ¿ya? Hay una privatización del agua, somos un país que en su código de aguas, el agua el agua está concebida como a forma eterna a particulares, entonces muchas industrias, por ejemplo, tienen los derechos de agua, industrias, minería, etcétera, que piden los derechos de agua, la Dirección General de Agua le otorga esos derechos y entonces el agua ya no es un derecho, por ejemplo. Porque hay sectores como Petorca, por ejemplo, que no tienen agua, donde gente ha muerto cavando pozos para buscar agua y para encontrar agua. Entonces, en Chile el agua está privatizada. Y así, muchas cosas que ocurrieron en dictadura, yo me voy a enfocar particularmente, para dar un ejemplo que pueda ser un poco más detallado, me voy a enfocar en cómo afectó la dictadura al pueblo mapuche, pero hay algunos documentales que ustedes pueden ver y movimientos a los que pueden acudir o comunicados de movimientos, por ejemplo, de cómo también cambia el sistema de pensiones, de cómo cambia la educación también, como por ejemplo los colegios se van a municipalidades, que era una de las demandas que se tenía en el 2006 como de descentralizar, o sea, de desmunicipalizar la educación, etcétera. Entonces, la suma en Chile existe una dictadura y cuando retorna la democracia hay una desmovilización en Chile, ¿ya? Porque previo a la dictadura, Unidad Popular, muchos grupos de izquierda que buscan en el fondo que pelean por derechos sociales y que en dictadura son en su mayoría asesinados y los que no son asesinados son torturados y los que no entonces caen al exilio. Muchos se desactivan, entonces las personas que luchaban por modelos económicos y políticos más justos en el fondo son exterminadas. Y durante esa dictadura que hay una desmovilización, aún así hay grupos como por ejemplo el Frente Patriótico que buscan acabar con la dictadura a través de ciertos atentados como fue quizás el atentado a Pinochet. Gracias a algunas presiones también que se hacen por diversas externas e internas se logra terminar con la dictadura. Pero cuando retorna la democracia, o lo que nosotros creemos como democracia, y comienza lo que se dice es una transición, pero luego se comienza a entrever que en realidad, como la dictadura amarra una constitución, amarra leyes, deja privatizadas muchas áreas de la economía, entonces en realidad que se haya ido el dictador no significaba que se haya ido el modelo económico que este dictador implementó. Por lo tanto, el proceso de desmovilización genera que durante muchos años, desde el 91 en adelante, no haya habido mucho movimiento, ni muchas quizás marchas, ni muchas movilizaciones. Entonces son los estudiantes, un poco los que comienzan el 2001 a retomar todo eso. El movimiento estudiantil, entonces generalmente como también hay muchos traumas dentro de la población adulta en Chile. Por ejemplo, si uno habla con una persona que en este momento tenga 50, 60 años, no se meten en política. La política no les importa. No somos de derecha ni de izquierda. Preferimos trabajar porque la política no me va a dar nada. Entonces está mucho ese discurso dentro de la población adulta en Chile y por lo tanto son las personas más jóvenes, en este caso secundarios o después universitarios, los que van a comenzar también a revolver un poco todo esto y a tensionar un poco al país. Entonces el 2001, esta imagen es del 2001. El mochilazo. Ese fue como muchas personas en Chile o mucha gente cree que el movimiento estudiantil parte del 2011, otros creen que parte del 2006 y en realidad el 2001 ya comienzan las primeras protestas que son más fuertes. Esto fue el mochilazo, que fue una protesta que fue transversal en Santiago, que también detuvo harto las calles de Santiago. Ya el 2001 los estudiantes estaban protestando contra el pasaje, protestando contra el alza del pasaje. Y acá, el 2006,
fue el movimiento estudiantil que se denominó como la Revolución Pingüina, la que comienza también un poco a solidificar y a cementar ciertas bases para lo que posteriormente van a ser las movilizaciones. En dictadura y previo a la dictadura, las poblaciones tenían una capacidad organizativa muy fuerte. Eso se pierde después, porque entra la pasta base, entra la droga dentro de las poblaciones, y ahora poblaciones que eran de mucha lucha, donde se organizaban ollas comunes, donde se organizaban escuelas populares, donde se organizaban trabajos de verano, ya comienzan a quedarse, ya comienzan a estancarse y comienzan a tener otras problemáticas que son súper actuales. En Chile los sectores más pobres son los que consumen mucha droga y eso genera también delincuencia, violencia, etc. Luego viene el 2011, el movimiento estudiantil es uno de los más importantes, creo yo, para comenzar a fraguar lo que fue posteriormente el 18 de octubre, donde las demandas, ya después el movimiento, bueno, el 2006, yo recuerdo dentro de las asambleas, o sea, éramos niños de 14 años que comenzábamos a formarnos políticamente dentro de las asambleas, hacíamos el análisis de que, por ejemplo, de 100 colegios, del listado del ranking de los 100 colegios mejores del país, 2 solamente eran municipales y 2 eran particular subvencionado, que en el fondo que son un punto medio entre lo particular y lo municipal. Lo municipal viene siendo entonces como lo gratuito para los estudiantes. Entonces, haciendo ese análisis nos dábamos cuenta de que la educación en Chile era desigual, porque las personas que tenían los recursos para poder educarse podían acceder a una buena educación, y las personas que no tenían los recursos no podían acceder a esa buena educación. Entonces se replicaba, por ejemplo, de que las personas de clase alta continuaran dominando y las personas de clase baja entonces tuvieran como futuro trabajos peor remunerados con menos derechos sociales. El 2011, ya dentro del movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil, los mismos que salimos a las calles el 2006, el 2011 ya estábamos llegando a la universidad. Muchos estudiantes, por ejemplo, yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Santiago, eran la primera generación de profesionales de la familia, ¿ya? Y ese estudiantado de alguna forma también toma una cierta conciencia de que la educación tiene que ser gratuita y tiene que ser de calidad. Entonces, la ganancia, el 2011 hubieron movilizaciones de todas las universidades a lo largo de Chile que se mantuvieron por 6 meses, que se mantuvieron muy prolongadamente, y muchos de los dirigentes actuales, por ejemplo Camila Vallejo, Giorgio Jackson, que ahora están como ministro y que estuvieron antes en el Congreso, nacen también de estas movilizaciones. Entonces ahí se van dando algunas cosas igual bien interesantes, porque personas que vienen de los movimientos sociales comienzan a llegar a puestos de poder, y es lo que pasa también después, ahora en la convención, de que personas que vienen de movimientos sociales como el movimiento mapuche de dirigencias que son muy locales, pasan también a formar parte de esta convención constitucional. Las demandas del 2011 son por educación gratuita y de calidad. Hay paros, tomas, hay movilizaciones que son muy masivas. El 2011 hay una movilización, creo que se da en agosto, que cumple uno de los récords de movilizaciones más masivas de la historia de Chile, pero hay un punto que es conflictivo y que viene siendo de los que somos oprimidos, no solamente por clase, sino que también por raza. Entonces, pueblo mapuche. El pueblo mapuche es el pueblo más grande, el pueblo indígena más grande de Chile. Chile tiene una población de alrededor de 20 millones de personas, el pueblo mapuche supera el 1.000.000 y algo, y en estos momentos estamos dando hartos problemas al nuevo gobierno de Boric. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, tenemos las demandas como del pueblo chileno, pero ¿qué pasa con las demandas mapuche en términos de educación? La CONFET el CONFET es la Confederación de Federaciones de Estudiantes, o sea, alberga, eran quienes lideraban las movilizaciones en Chile, albergaba las federaciones de todas las universidades, pero no había una universidad mapuche. Entonces se crea
lo que se llamó FEMAE, que es la Federación de Mapuche Estudiantes, Mapuche primero y después estudiantes, los chicos hacían esa salvedad, y se crea para levantar las demandas en términos de educación mapuche. Las demandas son Universidad Mapuche, educación intercultural, el idioma mapuche y algunas más que se pueden ir revisando en los mismos comunicados de FEMAE, y ahí FEMAE irrumpe dentro de la política ya nacional. Y CONFECH en ese tiempo, que eran en el fondo personas no mapuches y que no entendían las demandas del pueblo mapuche, no quieren dar cabida a FEMAE para entrar dentro del CONFECH. Entonces, ahí también hay un tema de discriminación que se produce por la falta de entendimiento de parte de la chilenidad hacia el conflicto mapuche, que es algo que vamos a entrar como en detalle justo ahora. Movimiento mapuche. Entonces, el movimiento mapuche. Cuando llega la colonización europea a lo que nosotros, los movimientos indígenas, denominamos como Abya Yala, hay una resistencia por parte del pueblo mapuche. Los españoles, los ingleses logran avanzar por toda Abya Yala, pero en Wallmapu, en lo que ahora son los estados coloniales de Chile y Argentina, se topan con la resistencia mapuche. Y hay sectores donde los españoles no entraron. Hicieron un pacto, inicialmente el Tratado de Quilín, que en el fondo dice, Wallmapu entonces es soberano. El pueblo mapuche es libre, es una nación, o sea, nosotros fuimos nación, que firmamos tratados con la corona española, fuimos nación desde el Biobío al Tolten y éramos territorio soberano. Y de eso, por ejemplo, en mi familia, y a mí me gusta mucho esta parte de la historia, mi abuela tiene recuerdos de las conversaciones que tenía con sus mayores, de cómo era Wallmapu antes y de cómo también fue la guerra posteriormente de ocupación. Entonces, Wallmapu, territorio soberano por mucho tiempo, y solamente hace 130 años, un poco más, 130 llegando a los 140 años, comienza una ocupación que viene, bueno, hay una independencia en Chile. Chile ya no es parte de ya no está colonizado por España, y entonces Chile hacia el 1880 hay una guerra con Perú-Bolivia y después comienza a avanzar hacia el sur y a hacer una ocupación militar, un genocidio, y a ocupar Wallmapu. Invade Wallmapu. La invasión político-militar de Chile hacia Wallmapu también es lo que ellos denominan como pacificación de la Araucanía y nosotros reivindicamos como la ocupación. Y de ocupación le pusimos un término súper suave porque fue un genocidio. El Estado colonial argentino invade también Wallmapu, en lo que recibe el nombre de la campaña del desierto. Aquí, bueno, en este punto avanzan entonces avanzan los estados coloniales y hay un despojo, y que después tiene muchas aristas y que no creo tener el tiempo de abordarlas acá, pero nosotros el año de la pandemia, junto al historiador Philip Aminao, hicimos un podcast llamado La Hora del Nutram. Si ustedes tienen interés en estudiar la historia de Mapuche, porque de verdad el pueblo mapuche es un pueblo bien interesante dentro de Abya Yala, yo diría que junto con los zapatistas y algunos otros pueblos también que están en Bolivia, ahí nosotros hablamos también de cómo hablamos un poco de esto, de cómo responde el pueblo después de la ocupación, etcétera. Pero en dictadura ocurren algunas otras cosas. En la Unidad Popular, que es el gobierno de Salvador Allende previo al 73, el gobierno del 70 al 73, hay una devolución al territorio, a la gente mapuche, una reforma agraria que fue muy profunda, donde se expropian alrededor de 6.5 millones de hectáreas y muchas de ellas se devuelven al pueblo mapuche. Pero en dictadura hay un retroceso. En dictadura hay un retroceso. Porque se produce la contrarreforma agraria. Y estas tierras pasan a la Corma, a CONAF, y luego se entregan a la forestal a precios muy bajos. Y ahí es donde comienza el cambio del modelo económico en Chile, en dictadura, y donde la mayor parte del territorio mapuche pasa a forestal. ¿Cuál es nuestro conflicto con las forestales? Las forestales generalmente, Mininco Arauco, de la mano de los Mate y los Angelini, que son de las familias más ricas y poderosas de Chile,
Estas personas plantan entonces eucalipto y pino. Y el eucalipto es un árbol que consume mucha agua, que no es nativo de Abya Yala. Y como consume mucha agua, entonces genera que las comunidades no tengan agua. Entonces hay ríos que no tienen agua, que se están secando. Hay sectores en Chile donde el agua, donde lugares donde habían ríos, donde lugares donde habían lo que nosotros llamamos menocos, pequeñas cascadas, ya no están. Medicina, mapuche, lahuen, hierbas naturales que ya no existen. Entonces, el principal conflicto del pueblo mapuche se da con la forestal. Gracias a que en dictadura no solamente se le entrega la tierra a precios muy bajos a las forestales, sino que además a través del decreto de ley 701 se subvenciona a las forestales para que estas forestales puedan plantar pinos y eucaliptos, que es lo que tiene en la pobreza absoluta a Wallmapu. En Chile, en la región de la Araucanía, es la región más pobre de Chile, y el PIB, el ingreso, el Producto Interno Bruto en Chile, el primer ingreso del PIB se da a través de la minería. En Chile la minería es muy fuerte. Esa minería se lleva los recursos chilenos hacia el extranjero, y el segundo ingreso mayor del país se produce por concepto forestal. O sea, en Wallmapu, donde operan las forestales, donde tienen millones y millones de hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto, son los lugares donde el segundo lugar donde se produce más riqueza, pero el lugar donde hay mayor pobreza del país. Entonces ahí hay algo que no se condice, el extractivismo. Entonces la lucha mapuche se da contra el extractivismo. Y la lucha mapuche efectivamente, dentro de su desconfianza ya con la institucionalidad, en base a una institucionalidad que no escucha, en base a una institucionalidad que ha cerrado completamente las puertas al diálogo, que ha ofrecido cosas y que ha prometido y que no ha cumplido, ahí en el podcast hay muchos detalles sobre esto, así que de verdad les recomiendo escucharlo. Frente a eso, entonces, frente a esto, el movimiento mapuche, el movimiento mapuche es muy amplio. Hay personas que, o grupos que están por las vías institucionales, pero hay otros que están por las vías más rupturistas. Y esas vías rupturistas que al día de hoy se manifiestan en organizaciones radicales como la Coordinadora Arauco Mayeco, la Huaychana Ucamapu, la Resistencia Mapuche Lafkenche, que estos últimos días ha dado harto de qué hablar. Son grupos, organizaciones clandestinos que operan en base al sabotaje. Y además entran a los predios donde están las forestales, sacan los pinos, los eucaliptos y comienzan a hacer ocupación efectiva de las tierras. Son comunidades que sacan eucalipto muchas veces para plantar nativo, muchas veces para construir casas, porque nadie genera acciones de violencia política porque sí, porque eso puede conllevar cárcel, eso puede conllevar asesinato. Nosotros tenemos hermanos a los que han asesinado, pero se hace por un tema de necesidad, porque en Wallmapu hay mucha pobreza. Entonces, todos estos problemas que han intentado asesinar a la población mapuche, que han intentado acabar con nuestro pueblo, han llevado y han hecho que se levanten muchos lamien. Lamien en Mapuzungún quiere decir hermanos, que comienzan a hacer recuperaciones de tierra, que a veces cortan las calles, que no permiten que la forestal, hay sectores donde la forestal no entra, hay sectores donde la forestal ya abandonó porque el costo de represión es tan alto que ya no es rentable la producción en esos sectores. Y son sectores donde las comunidades han levantado sus casas, son sectores donde las comunidades generan siembras, son sectores donde las comunidades comienzan a vivir vidas más dignas. ¿Ya? Pero también son sectores sumamente perseguidos, hostigados y criminalizados. Entonces, la prisión política comienza a darse en este contexto de lucha y el Estado responde con la denominada ley antiterrorista, que ahora está en Chile, ya ha comenzado como a bajar su uso, pero eso ha sido porque el movimiento mapuche ha puesto y ha denunciado al interior
pero también al exterior, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ganó un caso por la utilización de esta ley, ha denunciado las violaciones de derechos humanos, las violaciones a los debidos procesos, porque se utiliza la ley antiterrorista para mantener a las dirigencias sociales por tiempos muy prolongados en la cárcel. ¿Ya? Entonces, el movimiento mapuche, de alguna forma, va un poco en paralelo. O sea, claro, está el movimiento estudiantil que se da en las grandes ciudades, están los movimientos sindicalistas que también se dan en las ciudades, pero el movimiento mapuche funciona desde el campo, opera desde las comunidades, y con nosotros que somos redes de apoyo, que podemos estar en Santiago, que podemos levantar una marcha, que podemos levantar un conversatorio, que es lo que hemos hecho durante muchos años. Desde que existen presos políticos, desde que las comunidades comienzan a recuperar y desde que también comienza la militarización en Wallmapu, que es una de las demandas más fuertes que tenemos como movimiento, que es justamente que esta militarización se vaya, porque no resuelve el conflicto. El conflicto se resuelve restaurando el territorio al pueblo mapuche. Entonces el pueblo mapuche es un pueblo muy fuerte que ha sido, de alguna forma, un ejemplo de lucha. Por eso es que cuando comienza el estallido social se ven muchas banderas mapuche, porque la ciudadanía ve al pueblo mapuche como un ejemplo de lucha, de resistencia, de gente a la que quisieron asesinar y no pudieron, y de gente también muy aguerrida. El movimiento feminista, que ya es un movimiento que en Chile comienza a despertar a mujeres que no estaban muy politizadas y que las comienza a despertar en base a vivencias que habíamos vivido todas y cada una de nosotras. Yo creo que muchas de nosotras quizás, muchas mujeres sufrieron acoso, sufrieron abuso o sufrieron violaciones, muchas quizás no se daban cuenta de que habían vivido esas experiencias, pudimos ponerle nombre a muchas experiencias que habían vivido nuestras compañeras, entonces comienza también a muchas mujeres que quizás no estaban politizadas a decir en realidad yo viví esto y en base a que yo viví esto, entonces también surge la rabia y las ganas de cambiar y revertir un poco eso. En Chile yo por lo menos lo vi, también lo acompañé, también fui parte de... comienzan pequeños colectivos de mujeres a organizarse en torno a la educación sexual. Y ahí yo aplaudo mucho a las compañeras, a las hermanas, que también dentro de los colectivos feministas han levantado revistas, fanzine, han cuestionado el patriarcado dentro de sus diversos colores, dentro de sus diversas formas. Por ejemplo, también hay mesas, me acuerdo que en esos años muchas veces había mesas, no sé, de periodistas, de historiadores, políticas generalmente, donde solamente había hombres. Y las mujeres comenzaron a decir, oye, pero tal mujer también podría estar aquí, tal mujer también tiene voz, ¿por qué no comenzamos? Entonces también comienza esta idea de que en todas las mesas tienen que haber mujeres. Esas pequeñas luchas comienzan a poner al debate el hecho de que habíamos mujeres o que las mujeres no estábamos en espacios de poder político, de participación política, en espacios, por ejemplo, de historia, a pesar de que la historia... generalmente en las mesas de historia también se ven muchos hombres, muchos libros también, incluso dentro del pueblo mapuche, dentro de los movimientos sociales, sindicalistas, etcétera, hay libros completos de historia y de política que están escritos solamente por hombres. Entonces comienza el movimiento feminista a generar estos quiebres antipatriarcales y comienzan a penetrar dentro de diferentes esferas para decir en realidad todo esto es patriarcado. Y inicialmente muchos hombres se sintieron atacados, yo lo recuerdo muy bien, y que las feministas de antes eran las verdaderas feministas, y las feministas de antes le ponían bombas a un montón de gente, pero claro, comienza esta incomodidad por parte de mucha gente, pero el movimiento feminista empieza a ganar cancha. El movimiento feminista empieza a ganar cancha. Y el 2018 en Chile se produce algo súper interesante. Se produce algo muy interesante que son las tomas. ¿Ya? Hay todo un trabajo por parte de las compañeras previo a esto, pero el 2018 hay tomas feministas en muchas universidades. Las compañeras comienzan a darse cuenta que tal profesor es un acosador, o que tal profesor es un abusador, y exigen entonces a las instituciones que echen, que despidan
a estos profesores que incurren en este tipo de violencias machistas. Y la institucionalidad no responde como uno esperaría que responda. La institucionalidad generalmente muchas veces responde protegiendo a estas personas, y entonces las chicas se toman las universidades. Se toman las universidades por las demandas de una educación no sexista, se toman las universidades para que se vayan los profesores que son acosadores o que son abusadores. Se toman las universidades con las demandas de generar protocolos de acoso, que son protocolos que comienzan a verse por primera vez en los espacios, que son los protocolos de qué ocurre, cómo no revictimizamos a las mujeres que han sufrido violencia. En Chile, lo digo porque fui parte de, quizás no extremadamente activa, pero sí acompañando muchas cosas y también tensionando algunos espacios. Muchas de las violencias que se ven públicamente son las violencias menos terribles, porque a la interna las compañeras que no han querido hablar, a la interna las compañeras que han sufrido las cosas más terribles, mantienen esas vivencias también dentro de lo... mantienen esas vivencias dentro de lo privado, porque son experiencias que son muy fuertes y son algunas muy, muy feas. En la USACH, en mi casa de estudio, cuando comienza todo este movimiento, se devela una violación a una muchacha en una sala de historia de la universidad, donde 5 compañeros de esta chica violan a esta niña. Y se logra develar, se hace una funa, se pone la cara de todos estos desgraciados como por toda la universidad, pero aún así la chica nunca volvió a la universidad. Y aún así, a esa mujer que se le genera ese daño, generalmente es ella la que paga las consecuencias, porque estos otros desgraciados continúan haciendo sus vidas como si no hubiese pasado nada. Entonces el movimiento feminista de alguna forma pone ahí al debate y tensiona y genera acciones concretas, también directas, para poder castigar muchas cosas que o teníamos normalizadas o nadie se atrevía a hacer nada para revertirlas o para desnaturalizarlas o para decir hasta acá llega esto. Y eso genera, todas estas cosas generan que las mujeres comiencen a decir en realidad yo viví esto cuando estaba en una fiesta y no sé, y dormí con un compañero, él me tocó o él me hizo esto, y las chicas comienzan a adherir al movimiento. Gracias a que ellas habían vivido. Entonces el movimiento suma a muchas mujeres que después comienzan también a politizarse. Entonces hay muchos historiadores o profesionales que dicen que el estallido del 18 de octubre no hubiera sido posible si el movimiento feminista también no hubiese funcionado. Entonces, en el fondo lo que hemos conversado y discutido con algunos compañeros activistas o militantes es que el 18 de octubre es algo que es la explosión de una acumulación de fuerzas que se genera gracias a diversos movimientos, gracias al trabajo constante de diversos movimientos sociales. Muchas veces nosotros estábamos en las calles, éramos 3 pericos con una pancarta exigiendo justicia por algo, y decíamos como... Y esto igual es como lo anecdótico, así como, pero igual estábamos ahí, quizás no había nadie con nosotros, pero igual estábamos, igual creíamos, igual salíamos a la calle, igual dábamos jugo. Y muchas veces decíamos, pero si esto lo hiciéramos todos, si todos hiciéramos esto, si todos saliéramos a las calles, si todos nos manifestáramos, podríamos cambiar el mundo. Y eso fue, o sea, podríamos cambiar todo esto. Y de alguna manera eso fue lo que pasa el 18 de octubre, que todos salen a las calles y todos nos manifestamos. Y después no sabíamos así como, ¿y ahora qué hacíamos? De esto, como que, claro, en ese momento como de estallido muy, muy feroz, después era como, ¿y ahora qué? De hecho, nosotros ese año hicimos una escuela de formación política que se llamaba así, la revuelta social, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué pasa con la violencia hacia la mujer mapuche? Entonces también el movimiento mapuche pone en tensión al movimiento feminista. Lo dijo una hermana muy bien, no sé si está acá, pero dijo, yo no veo a las mujeres, a las feministas, marchando contra la mutilación femenina. Entonces, habemos mujeres que vivimos la violencia patriarcal, pero que también estamos atravesadas por otras violencias. Las mujeres mapuches estamos atravesadas por la violencia colonial, por la violencia del Estado, por la violencia patriarcal. O sea, son muchas más violencias y que generan también algún tipo más de empatía, y por eso muchas mujeres mapuches se comprometen muy fuertemente.
¿ya? Y eso ha traído algunos resultados que voy a ir comentando más adelante. Y me costó un poco venir para acá, como que al principio me sentía un poco como quién soy yo para venir aquí a hablar de algo si no uno es un soldado, pero vengo por esto, porque yo he visto el sufrimiento que ha generado todo esto. ¿Qué pasa con la violencia hacia la mujer mapuche? Y que incluso muchas veces ni siquiera los mismos hermanos mapuches son capaces de ponerla ahí, que hemos sido solamente mujeres mapuches las que hemos levantado la voz y alzado la voz por ciertas violencias. La mujer que está acá se llama Macarena Valdés. Macarena Valdés tenía 4 hijos cuando la asesinaron. El menor de ellos tenía 1 año y pocos meses. La asesinaron frente a su hijo. Es un caso muy fuerte y a mí me toca con mucho dolor el corazón porque porque hay niños de por medio. Hay niños que perdieron a su mamá porque... Contexto. Macarena Valdés vivía cerca de la cordillera en Gualmapu, y su compañero, su pareja, se llama Rubén Collío, se llamaba, porque también falleció y falleció hace muy poquito. Y Rubén era activista, era mapuche, ingeniero en medioambiental. Y él se va a vivir a una comunidad llamada Nehuen de Tranquil, y Nehuen de Tranquil es una comunidad que es atravesada, está en la cordillera, los deshielos están ahí muy encima, entonces el agua es muy pura. Uno puede ir con un vaso a tomarse el agua y es mucho mejor que tomar el agua que uno abre de la alcantarilla. Y hay una empresa, RP Global, que quiere intervenir el río. Entonces Rubén quizás no le quema un camión a la empresa, pero sí comienza a hacer el estudio, porque como es ingeniero cuenta con otras herramientas, y hace el estudio entonces de que, bueno, lo que les contaba, en Chile el agua es privada, entonces la empresa no tenía todos los derechos de agua, y él pone un recurso entonces para que la empresa no intervenga el río, porque la empresa no tiene todos los derechos de agua. Él comienza a recibir amenazas, las amenazas son contra él, las amenazas son te vamos a matar, o te puede pasar algo, etcétera. No lo amenazan solamente a él, sino que amenazan a las personas que lo acompañaban dentro de esta lucha para detener este proyecto extractivista que buscaba sentarse entonces sobre este río, que es de verdad un río precioso, es maravilloso, es un agua muy limpia. Y X día, 22 de agosto, si no me equivoco, Macarena Valdés estaba arreglando sus cosas, iba a llevar a su hijo más pequeño al control médico. Rubén, los dos más, ellos estaban criando a 4 hijos, los 2 mayores estaban en el colegio, el tercero estaba con Rubén estaba haciendo un trabajo en la comunidad y el más pequeño estaba con Macarena. Y cuando el segundo hijo, que tenía solamente 11 años, llega a la casa, encuentra a su mamá colgada. Su mamá estaba muerta. Inicialmente la justicia intentó hacer creer que había sido un asesinato, pero dentro de los movimientos sociales, y aquí yo me asumo, solamente autogestión, a trabajo, a peñas que nosotros les llamamos, que son como actividades donde hay música, comida, papas fritas, logramos juntar los recursos para que un médico muy especialista, el mismo médico que hizo la autopsia de Salvador, creo que fue la de Salvador Allende, hiciera la autopsia de la negra. Entonces un médico que no era incorrompible hace la autopsia de la negra y en esa autopsia sale que a la negra la habían asesinado. Entonces logra comprobar Rubén, después de una lucha de mucho tiempo, que a su esposa la habían matado, y dentro de este conflicto medioambiental. Entonces en Chile hay sicariato a los medioambientalistas, eso existe. Rubén ha sido alguien que lo ha puesto ahí, y yo creo, dentro de la experiencia de los movimientos sociales, que hay más, solo que las personas que viven algo así terminan muy asustadas, entonces no lo develan. Es muy terrible porque Macarena deja 4 niños, uno de 1 año y meses, otro de 3 años, uno de 11 y el otro de 14, sin mamá. Entonces la lucha también ha traído estos costos. Y los muertos los hemos puesto nosotros. O sea, los muertos dentro del conflicto mapuche los hemos puesto los mapuches.
El caso de Lorenza Cayuán fue el caso de una lamien que fue presa política en estos momentos, entiendo que está en libertad, que estaba en condiciones, bueno, de cárcel, de prisión, y embarazada. Y dentro del embarazo, al momento de parir, a ella la esposan de manos y de pies y la hacen parir en grilla. Entonces ahí también nos encontramos frente a un evento de violencia obstétrica sumamente cruel y que se da en causas mapuche. Y el caso de la Machi Francisca Linconao. Una Machi es una persona, una autoridad espiritual, muy importante para nosotros como pueblo. El pueblo mapuche es un pueblo muy espiritual, y ella cae presa por el caso Luxinger Macay. Y en el caso Luxinger Macay, lo que para poder tomar detenidos a nuestros lamienes, torturan a un muchacho, que es un muchacho débil dentro de la comunidad, lo mantienen un día completo los policías de investigación, lo torturan, lo obligan es un muchacho analfabeto, lo obligan le sacan una firma a la fuerza, y entonces en estos momentos hay 2 condenados gracias a esa tortura, y fuera de esa tortura no hay más pruebas. Entonces por eso nosotros decimos que en Chile la justicia es racista y es clasista. La Machi Francisca Linconao, una lamien de mucha edad, también muy respetable, de un trabajo muy importante, porque ella fue dirigente, o sea, ella por proteger un cerro utilizó un convenio internacional que es de la OIT, es el convenio 169, para poder defender un cerro que albergaba la UEN. Entonces, la UEN es la medicina, las hierbas medicinales que ella utiliza para sanar a los enfermos. Y gracias a eso, a ese hecho, a enfrentarse a través de las herramientas legales con el poder, ella entonces después es perseguida, hostigada, qué sé yo. El día de hoy ella es convencional constituyente, así que ella fue la mujer que tuvo la mayor votación dentro de los escaños reservados, que es algo que también quiero tocar ahora, pero es alguien que logró darle la vuelta a la mano a una historia que fue muy dura. Ella tuvo que hacer una huelga de hambre muy extensa para poder volver a su rehue. Entonces nosotras también estábamos poniendo estas cosas cuando el movimiento feminista también, porque en algún minuto también yo sentía, y también lo discutimos en las asambleas o los conversatorios, que el movimiento feminista estaba yendo hacia un lado, estaba yendo hacia un lado y no estaba viendo estas otras violencias. Entonces eso también era muy complejo, porque nosotras en el grupo de mujeres mapuche autoconvocadas que empezamos a funcionar también en torno a la Machi Francisca Linconao, pero también funcionábamos en torno al caso Tralcal o en torno a los casos de prisión política, y acompañando también a las mujeres que vivían con sus esposos presos. Entonces son problemas que albergan mucha mayor complejidad que la que solamente el movimiento feminista no estaba viendo esos matices. Entonces fue un trabajo de la militancia mapuche femenina el poner estos temas también. 2018, mientras también estaba todo el tema feminista, el presidente Sebastián Piñera hace el anuncio del Comando Jungla. El Comando Jungla es una policía militarizada que fue entrenada en Colombia, y ese Comando Jungla es el que viene a Hualmapu con unos tanques muy graciosos, nosotros nos reíamos mucho de esos tanques, a reprimir a la población mapuche, a las comunidades en resistencia. Y eso genera que el 14 de noviembre asesinen por la espalda a Camilo Catrillanca. Y aquí nosotros vemos como una pequeña antesala de lo que después es el estallido social. El estallido social, nosotros creemos que no nace el 18 de octubre solamente, sino que el 14 de noviembre, el 15, se hace una manifestación muy fuerte, y ahí es la primera vez que yo, que estoy en las marchas desde que tengo 14 años, no veo esos niveles como de cortes de calle, de rabia también dentro de las calles. O sea, en esos momentos la policía no fue suficiente para detener las manifestaciones en Chile. O sea, en lo que ahora es Plaza Dignidad. Entonces, matan a Camilo Catrillanca, inicialmente dicen que fue un enfrentamiento, pero después que fueron muchas cosas que pasaron acá, pero cuando matan a Camilo Catrillanca dicen que fue un enfrentamiento, después que el carabinero, porque todos los carabineros que están acá tienen GoPro, entonces que el carabinero ninguno tenía la GoPro, después resulta que el carabinero no quería entregarle la GoPro porque tenía videos íntimos con su esposa, entonces por eso no los quería entregar, después entrega los videos y ahí se ve
claramente como a Catrillanca lo matan por la espalda. Nunca hubo un enfrentamiento. Hay muchas mentiras en torno al caso Catrillanca que después los mismos abogados, los mismos movimientos logran ir como sacando a flote. Y eso por primera vez pone una atención muy fuerte al gobierno, porque se exige la renuncia de Piñera, pero también la renuncia de Chadwick. Y Chadwick, que es el ministro del Interior, es una persona que tiene un papel activo dentro de la dictadura, entonces es la ultraderecha conservadora que está de acuerdo con asesinar a activistas o está de acuerdo con asesinar a militantes y que sigue también perpetuándose dentro del poder. Entonces ahí también hay temas bastante complejos. Al año siguiente, entonces, se produce el estallido social. Las manifestaciones por Catrillanca son manifestaciones que comienzan a tomarse la Plaza Dignidad, pero también hay otras personas como los estudiantes secundarios que van radicalizando también las movilizaciones. ¿Ya? Hay gente que no está de acuerdo, mucha gente que no está de acuerdo con las radicalizaciones de los secundarios, pero finalmente es eso lo que permite el estallido. El estallido se da por una alza, bueno, no solamente por el alza, sino que previamente muchos políticos habían hecho burla y se había develado la desconexión de la clase política con la ciudadanía. Por ejemplo, en Chile, para tomar una hora en el consultorio, para ver un médico, hay que llegar muy temprano. Entonces, un ministro en ese tiempo dice, bueno, lo que pasa es que la gente aprovecha ese tiempo para hacer vida social. Entonces, eso también comienza a levantar mucha rabia dentro de la población. Y algunos otros comentarios que son bastante feos y malintencionados por parte de la clase política, que en el fondo se burlan de la pobreza en Chile, que en el fondo se burlan de las personas trabajadoras, y eso va generando cierta rabia. Se produce por un alza de 30 pesos que ya estaba siendo insostenible, por ejemplo, andar en micro, pagar el transporte público con el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Chile es muy bajo en comparación, por ejemplo, con los sueldos de los congresistas. Creo que solamente en esa relación de sueldo de congresista, sueldo mínimo, nos gana México. Creo que solamente nos gana México. Entonces, la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo de los congresistas es demasiado alta. Diría que es como de 16 veces, no, o quizás más. Entonces, hay una diferencia muy abismal. Los muchachos comienzan a hacer ver que sus padres ya no pueden pagar el transporte público si ganan el sueldo mínimo. O sea, no alcanza, no da el dinero. Así es que comienzan las evasiones masivas. Los estudiantes secundarios son los que acá se toman el protagonismo y son a los estudiantes secundarios a los que el pueblo chileno les debe el estallido social del 18 de octubre. El presidente Sebastián Piñera, un presidente de derecha, estaba comiendo pizza en el Barrio Alto y cuando ocurren todas estas cosas, luego hay una quema de metro que nosotros sostenemos que fue también un autotentado por parte del gobierno para tratar de controlar la situación, porque no hay capacidad de la izquierda chilena para hacer algo así, no existe, de parte de grupos más radicales para hacer algo así, no es factible. Entonces se produce una quema de metros y después la salida de los militares a la calle. Ahí Paola Dragnik de Telesur hace un trabajo súper importante cubriendo, creo que fue una de las pocas periodistas que realmente cubrió la otra parte, no la parte desde el poder, sino la parte desde las violaciones a los derechos humanos. Así es que si quieren así como informarse realmente de las cosas que pasan en Chile desde los derechos humanos, Paola Dragnik es la persona. Paola Dragnik, que yo la amo, la llevo en mi corazón para siempre, porque de verdad es una periodista que está ahí dentro de acompañando a la gente dentro de las protestas. Mostraba cómo, por ejemplo, salen los militares a la calle, se declara estado de excepción y hay muchos asesinatos. Violaciones a los derechos humanos. Ahí está Alex Núñez. Alex Núñez lo asesinan a golpes. Fue uno de los primeros asesinatos dentro de este contexto de revuelta popular. Lo asesinan a golpes. Literalmente él estaba comiéndose un completo, lo digo porque lo asesinan a 4 cuadras de mi casa y yo visito eventualmente a su esposa. Se había salido a comer un completo, lo pescan los carabineros, la policía en Chile y lo matan a golpes, a patadas.
un accidente que se reproduce como 400 veces en Chile son los accidentes que llaman los carabineros, que son disparos que se les hacían a los manifestantes, que ya no les disparaban a las piernas o ya no disparaban para disipar, sino que eran disparos dirigidos hacia los rostros, que hace que mucha gente pierda los ojos en Chile. Ahí hay casos como los de Gustavo Gatica, que pierde la visión de ambos ojos, como de la actual senadora Fabiola Campillay, que también no estaba manifestándose, sino que estaba en la calle y le disparan a la cara, la dejan ciega. Y muchos asesinatos que se producen y violación a los derechos humanos que se producen dentro del contexto del estallido social. Así es que... acuerdo del 15 de noviembre que desencadena la Convención Constitucional. La presidenta de la Convención Constitucional, la primera presidenta, y yo creo que ahí tiene que haber dado la imagen la vuelta al mundo, Elisa Loncón, una mujer mapuche de comunidad hablante de mapudungun, asume entonces la presidencia, y la Machi Francisca Linconao, expresa política mapuche, perseguida también por el Estado, y que ahora entonces, por eso igual da esperanza. A pesar de todas estas circunstancias que son tan complejas y tan terribles, aquí hay algunas cosas que sí dan esperanza, que sí dice, claro, todo esto, sacrificio de ojos mutilados, asesinatos, etcétera, dan esperanzas porque la población de alguna forma toma conciencia, y al tomar conciencia ocurren hechos como este. Yo creo que lo dejamos como hasta acá, y para que vayamos conversando en torno a las dudas que vayan surgiendo. Muy bien, muchas gracias. Complejo. Cristina, muchas gracias, sobre todo por el esfuerzo de intentar reducir en 45 minutos todo, ¿no? Todos estos años que lo has hecho, vamos, de una manera súper interesante, ¿no? Y apuntando en cada uno de esos elementos que han generado este estallido. Apuntarte antes de empezar toda esta ronda de preguntas, una cosita, ¿no? Dijiste en un momento que la ciudadanía de Chile ven en la lucha, o del pueblo mapuche, una lucha utilizaste la palabra, un ejemplo de lucha, ¿no? Y yo quisiera ampliar que para mí en persona, pero creo que para Canarias también, debiera ser ese ejemplo también, por muchas cosas, ¿no? Por ese proceso de recuperación, por ejemplo, de la lengua, que han batallado y que siguen batallando, ¿no? Por ese proceso identitario de refuerzo anticolonial, por esa capacidad organizativa y de resurgir, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas, esa energía también que ustedes llevan, es absolutamente absorbible, ¿no? Y de agradecer, y de, yo no diría copiar, pero sí de tener muy en cuenta y sobre todo agradecer. Yo me siento en ese sentido como súper agradecida cuando también lo imbrico con las luchas aquí, que creo que a más de una lo que estabas contando, si bien son contextos muy diferentes, también resuenan, ¿no? Bueno, yo te tenía como varias preguntas aquí, pero viendo la hora, que me parece más jugoso también que entre todas las que estamos aquí podamos participar, te voy a hacer una nomás, ¿vale? Y luego ya pues damos el turno a las compañeras. Viene un poco a colación a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Vamos a ver, aquí estás mostrando una represión muy grande a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos originarios, una militarización constante de las comunidades, un amedrentamiento, niños, niñas, sufriendo con helicópteros todo el rato, pasándoles por encima, asesinatos, ¿no? Ese estigma de terrorista, bueno, todo esto que está envolviendo toda esta situación. Y te pregunto, ¿qué ocurre? Sé que es una pregunta un poco amplia, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué retos se están proponiendo después de que hay esa esperanza, ¿no? De que aunque sea mínima, existe esa esperanza de seguir avanzando? ¿Qué retos se mueven por ahí dentro de los propios movimientos, de la propia lucha mapuche, ¿no? O desde lo que tú conoces de tu experiencia, de lo que tú has sentido, has experimentado? Yo creo que el movimiento yo tiendo a apoyar más al movimiento mapuche autonomista.
tiendo a apoyar más como a los procesos de las comunidades que recuperan tierras y en esos contextos también se dan todas estas experiencias, malas vivencias de represión. Pero aún así como ese movimiento avanza como en términos de dignidad, de cómo van viviendo las personas. Ahí, por ejemplo, una intervención que se está intentando hacer a un río, que es el Cholchol, yo no creo que esa intervención sea factible. De un dirigente, presidente de la CPC, de un conglomerado, en el fondo como de empresarios, Juan Sutil, una persona con mucho dinero y mucho poder que quiere intervenir el río. Yo no veo factible que las comunidades lo dejen. Las comunidades se levantaron, fueron a marchar hacia Temuco. Entonces, ahí hay un tema súper importante, por ejemplo, en términos del pueblo mapuche, que el pueblo mapuche ve el centro no como el humano, sino el humano es parte de la naturaleza. Y la naturaleza, los espacios naturales que nosotros denominamos como el litrofil muñén, son también parte del cumen muñén, que es el buen vivir, que son también términos que se utilizan mucho, que utilizan mucho los pueblos del norte. Entonces, somos protectores de los espacios naturales. O sea, todas las mujeres que yo mencioné acá, Macarena Valdés era protectora de un río, la Machi Francisca Linconao, protectora del Agüén, Lorenza Cayuán, o sea, todos los actores mapuches son dirigentes, son visibles, son defensores de los derechos de la naturaleza. Entonces, eso es y los pueblos indígenas son defensores del medio ambiente. Y eso ha tenido avances, independiente como de la represión brutal, ha tenido avances dentro de las comunidades, de forma tangible. Dentro de la vía institucional, que es la que asume la convención, de la cual podemos también hablar un poco más ahora en detalle, no es menor que exista en la actualidad el tema de los escaños reservados, como decía Nera al inicio de la presentación. Por primera vez en Chile, la Constitución no la van a redactar personas que estén aliados o relacionados al poder económico en Chile. La están redactando personas que son parte de los movimientos sociales, que son parte de los pueblos originarios. Dentro de la Convención Constitucional se compone de 155 convencionales constituyentes. Dentro del Acuerdo por la Paz que se hizo el 15 de noviembre, para tratar como de bajar un poco para tratar de bajar las movilizaciones, y ahí yo igual tengo sentimientos encontrados con el Acuerdo por la Paz, pero el acuerdo en el fondo consta de varios puntos que son súper interesantes. La paridad. En Chile, por primera vez en la historia de Chile y en la historia del mundo, se va a redactar una constitución donde las personas que están en esta redacción son 50% hombres, 50% mujeres, o sea, son mujeres también las que van a estar dentro de la redacción de esta Carta Magna, pero también se incluye a los 17 escaños reservados. De los 17 escaños reservados, si mal no recuerdo, 7 son mapuches. Y dentro de esos escaños no hay militancias políticas, o sea, no son mapuches, no son hermanos que estén ligados a los partidos políticos que generan mucho resquemor también en Chile. Son personas que son dirigentes diferentes dirigentes, la Machi Francisca Linconao, por ejemplo, Rosa Catrileo, que yo es alguien que tengo mucha admiración y siento mucho respeto por Rosa Catrileo, porque ella es abogada, de profesión abogada, ella es de Temuco. Su esposo fue preso político, eso no se sabe mucho, yo lo cuento porque me voy en la indiscreción, pero su esposo fue preso político, entonces ella sabe lo que es vivir la prisión política, o sea, vivir con tu compañero que esté preso, pero ella también defiende a las comunidades. Ella apoya los procesos de las comunidades, apoya la recuperación de las tierras desde el ámbito legal. Entonces, que una mujer como Rosa Catrileo esté ahí sentada junto a otras personas que significan el poder económico en Chile, que significan a la derecha muy conservadora, que también es muy colonialista, que también es muy agresiva con respecto a los mapuches, que Rosa Catrileo está ahí de tú a tú
con su título de abogada, etcétera, que al parecer también esas cosas a ellos les importa mucho, que esté ahí de tú a tú, igual genera esperanza. O sea, hay cosas terribles que pasaron acá, pero igual hay un dejo de esperanza. Cuando fue el plebiscito por el apruebo, porque en el fondo antes de la Convención Constitucional hubo que decir apruebo o rechazo, en el fondo la nueva Constitución, el apruebo ganó por paliza, o sea, creo que fue como un 72 o 74% el porcentaje de apruebo y el del rechazo fue muy bajito. Entonces, esas cosas, que son pasos muy lentos, hacen que uno piense que sí, que efectivamente la población se está concientizando, que efectivamente la población está entendiendo y que todo este temor que yo mencionaba al principio de personas de 40, 50, 60 años que dicen yo no me meto en política, porque en su época de juventud meterse en política significaba que te podían matar, que te podían torturar, que te podías ir al exilio o que tenías que vivir clandestino. Entonces, esa población que dice yo no me meto en política, a mí no me importa la política, comienza inconscientemente a discutir de política. La política se instala en la mesa para el 2006 o para el 2011 sobre todo. El debate por la educación pública, por la educación gratuita y de calidad, se instala en todas las mesas de Chile. O sea, yo creo que no había mesa, o tienen que haber sido muy pocas, donde dentro de la familia no se discutiera. Daba lo mismo si es por sí o por no, pero se discutía. Comienza entonces la discusión política, que eso es algo súper importante. Cómo nosotros vamos a establecer nuestros lazos, de nuestras relaciones, o sea, la política define todo. Entonces, ahí hay ganancias que son importantes y que se ven también dentro de las votaciones. Cuando gana el plebiscito del apruebo, las manifestaciones son grandes, hay felicidad dentro de la gente que no se involucraba en política está contenta porque va a haber una nueva constitución y porque personas que quizás habían visto en una marcha con el lienzo, son las personas que están ahí redactando la constitución. Hay mucho trabajo que hacer. Yo soy súper crítica y también soy desconfiada porque uno también ha visto muchas cosas, pero se dan avances y eso igual genera esperanza. Eso genera mucha, mucha esperanza. Muchas gracias, Cris.